pueden escuchar? Buenas tardes, profesor. Sí, sí, lo escucho. Sí, profesor. ¿Qué tal? Vamos a esperar unos minutos mientras siguen ingresando algunos más de sus compañeros y empezamos. Buenas tardes, jóvenes. Nuevamente, el día de hoy vamos a revisar un material sobre las etapas de elaboración, las etapas que conllevan a la estructuración de un proyecto. Se darán cuenta que van a haber algunas similitudes con los dos modelos anteriores que se han visto, pero también van a haber varias diferencias. Como les menciono, este es un modelo para poder tenerlo también en cuenta, ya que podremos encontrar muchos más términos que son de uso bastante común y son bastante útiles al momento de elaborar proyectos. Entonces vamos a iniciar. Este es un material que abarca 5 etapas: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Esto es de acuerdo a la metodología de Online Business School. Bueno, para ello voy a solicitar la participación de cada uno de ustedes para poder ir revisando este material. ¿Podrías empezar, por favor, Anayeli?
Sí, profesor. Etapas de un proyecto. Todo lo que debes saber para gestionarla de manera eficiente. El ciclo de vida de todo proyecto se estructura en torno a 5 fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. En esta guía queremos explicar en qué consiste cada una, cuál es su objetivo, de qué actividades se componen y cuáles son los documentos esenciales que preparan en cada momento. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que todo proyecto se ve influenciado también por la por la cultura de empresa, su estructura, factores ambientales y del entorno, los activos de los procesos organizacionales y la calidad de la comunicación. Las habilidades, formación y experiencia del director de proyectos intervendrán de manera decisiva a la hora de coordinar y cohesionar los esfuerzos de todas las partes que intervienen, aunándolas hacia, hacia la consecución de la meta común. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que encontramos ahí es una gran implicancia, una gran relación que debe haber entre los factores externos y los factores internos para poder lograr de esta manera la elaboración, el diseño del proyecto, ya que en este caso el proyecto no solamente se va a hablar de un documento, sino también se hablará de un proyecto activo, de un proyecto ejecutado. Adicionalmente a esto, en la parte final hay una palabra muy interesante que es aunándolos. Vamos a entender que aunándolos, que viene de aunir, significa significa unir, significa relacionar, significa ligar. Entonces, lo que entendemos aquí, lo que nos quiere dejar entender esta primera etapa, es que se necesitará de la intervención de todos los factores que podamos encontrar dentro de la empresa, así como en el entorno o dentro de la organización, así como en el ambiente, para poder lograr los objetivos que se planteen. Lo que menciona acá, una meta en común. Bueno, y así empezamos con esta primera etapa. Elmer, ¿podrías leer, por favor? Sí, profesor. Inicio. ¿En qué consiste la fase de inicio? La fase de inicio es crucial. Parece que hay un problema con tu micrófono, Elmer, porque no se escucha. De vida del proyecto, ya que el momento de la selección de equipo solo con un ámbito se compone. ¿Me escucha, profesor, mejor o sí, A ver, intenta hablar, por favor. A ver, ahí, profesor, ¿me está escuchando? Sí, ahí está mejor. Ya. Cosa del inicio. ¿En qué consiste la fase de inicio? La fase de inicio es crucial en el ciclo de vida del proyecto, ya que en el momento de definir el alcance y proceder a la selección del equipo, solo con un ámbito claramente definido y un equipo especializado, se puede garantizar el éxito y es además el momento de compartir la visión con los stakeholders y busca su compromiso y apoyo. Gracias, profesor. Gracias, Elmer. Muy bien. Entonces, aquí en esta primera parte vamos a ir definiendo, por un lado, el alcance, que lo vamos a ver después, y también, por otro lado, lo que son los stakeholders. Cuando hablamos de stakeholders, vamos a referirnos a todos los grupos de interés, a todas las personas que van a ser afectadas o que se van a beneficiar de forma directa
o indirectamente de las actividades de la organización o de las actividades empresariales. Los stakeholders pueden ser tanto las personas que están dentro de la empresa, si de repente podemos hablar de lo que son los colaboradores, empleados, operarios, así como también las personas que viven en zonas aledañas a la empresa, la propia comunidad, la propia comuna, las autoridades locales, todos los grupos. A ver. A ver, Flavia, continúa por favor y me das un pequeño comentario sobre lo que es el alcance y de lo que son las expectativas. Sí, profesor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de inicio? Definir el alcance, alinear las expectativas de los stakeholders con el propósito del proyecto. En alcance, por lo que puedo entender, es como que para un proyecto se necesita llegar a un cierto resultado. Entonces ese resultado lo vamos a poner como el alcance, lo que queremos llegar. Y las expectativas es como que qué esperamos ver o qué esperamos de qué resultados nos den ese proyecto. Algo así, profesor. Muy bien, gracias Flavia. A ver, cuando hablamos de alcance, sí podemos orientarlo también como lo menciona Flavia, pero también podemos entender como alcance em, todo lo que va a estar relacionado con el proyecto, pero que nosotros mismos lo vamos a definir. Que nosotros mismos lo vamos a definir. Por ejemplo, si es que hablamos de un alcance geográfico. A ver, por ejemplo, si hablamos de un alcance geográfico, entonces tendremos que limitar la acción de las actividades a un espacio definido. Es como si dijéramos, bueno, esta organización va a tener, va solamente a trabajar en la provincia de Virú como alcance. Entonces, ¿nos podemos exceder de ahí? No, porque ya hemos definido que solamente vamos a abarcar hasta la provincia de Virú. Ah, ya, ok. También alcance podemos hablarlo de acuerdo a los objetivos o de acuerdo también a las metas que se plantean. Es como decir, bueno, nuestro alcance va a ser, eh, vamos a trabajar y vamos a producir hasta la fecha del 30 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿podemos trabajar el 31? No, porque solamente hemos definido hasta el 30 y hemos destinado únicamente recursos hasta esa fecha. Entonces ya no podemos ir más allá. También el alcance puede ser alcance respecto a las responsabilidades que se puede tener dentro también de la organización, dentro del proyecto. Pero lo que necesitamos entender aquí es que el alcance nos insta, nos dice y nos exige también determinar límites. Determinar límites. ¿Y por qué razón? Si es que hablamos de proyectos productivos, toda actividad que se vaya a realizar no va a ser una actividad que se va a realizar de gratis, sino que se van a destinar recursos. Entonces, y quizá esto también tiene mucho que ver con el tema presupuestal, porque cuando definimos actividades también debemos saber, debemos conocer, debemos determinar cuánto vale también cada actividad, cuánto va a ser el costo. Y si nosotros programamos o presupuestamos determinadas actividades con determinados costos, ya no vamos a poder de repente excedernos en otras actividades más, así de repente queramos, ¿no? Si de repente queramos. Ahora, cuando hablamos de las expectativas, alinear expectativas de los stakeholders y con el propósito del proyecto, también son aquellas cosas que quieren, ¿no? Que desean los stakeholders. Ya habíamos hablado que son grupos de interés, son personas.
las personas velan también por sus propios intereses. Entonces, de hecho, que ellos van a tener un punto de vista quizá similar, quizá distinto al de la empresa, al de la organización, pero igual eso va a conllevar a ciertos beneficios que, de hecho, que van a querer, ¿no? Entonces ahí entra ya el tema de lo que son las comunicaciones externas de la organización con su entorno, en este caso con estos grupos de interés, con estas personas. ¿Y por qué se realiza esto? Para poder trabajar en un estado de armonía, en un estado de paz, por decirlo de esa manera. Porque si no, de repente pueden surgir por ahí algunos conflictos. Y eso es lo que menos se quiere, especialmente si hablamos de una actividad productiva, de una actividad que va a beneficiar a varias personas y muchos de ellas posiblemente sean las personas oriundas de la zona donde va a entrar en actividad la organización o la empresa. Lo que uno menos quiere es que puedan surgir ciertas condiciones conflictivas para las personas. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Ok. Entonces, cuando hablamos de las expectativas, se va, se va a ver el tema de lo que es la comunicación. Y aquí entra una idea muy importante que también me gustaría que lo puedan apuntar, que es la responsabilidad social, que muchas empresas también lo tienen. Ahora, también unido a este tema de la comunicación, de la responsabilidad social y el evitar los conflictos innecesarios, eh, entra un poco las realidades de muchas empresas donde se dan más allá de los conflictos quizá verbales o quizá conflictos judiciales, se genera violencia y eso es lo que no se desea. Eso es lo que no se desea porque siempre la violencia va a acarrear pérdidas, pérdidas materiales, pérdidas de recursos y lo que uno menos quiere son las pérdidas humanas. Recordemos que las vidas son invaluables. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hola? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ninguna. Ok, continuemos entonces. A ver, por favor, Daniela, ¿puedes continuar? ¿Ya? ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de inicio? Elaboración del caso de negocio, plan de proyecto. Debe incluir una del fin y la solución recomendada para su aprobación debe ayudar a investigar opciones y oportunidades, identificar las soluciones disponibles y cuantificar los beneficios y costos de cada solución. Recomendar una solución optimizada, identificar los riesgos y los problemas que pueden seguir durante la ejecución. Presentar la solución para la aprobación del financiamiento. ¿Sigo? Está bien ahí, Daniela, muchas gracias. Continúa, Leti, por favor. Sí, profesor, estudio de viabilidad. El propósito de este estudio de viabilidad es identificar la probabilidad de una o más soluciones satisfacen los requisitos de negocio establecidos aplicando claridad a la toma de decisiones. Durante el estudio de viabilidad se llevan a cabo una variedad de métodos de evaluación hasta dar con una solución confirmada. Para su implementación, esta actividad ha de permitir investigar la opción de proyecto recomendada,
recomendada en el estado anterior, documentar los requisitos que implica, identificar todas las posibles alternativas y revisar cada una, determinar su viabilidad, estudiar los riesgos y los problemas que cada solución conlleva a escoger, a la que implementará, documentar los resultados en un informe de viabilidad. Muchas gracias. No, está bien. Elfer, ¿me escuchas? Elfer, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Por favor, con la C. Definición de proyecto. Describe la visión del proyecto, los objetivos, el alcance y los resultados, así como los grupos de interés, roles y responsabilidades. Es una hoja de ruta clave para la dirección que sirve para... ¿Continúo? Sí. Identificar la visión y los objetivos del proyecto y definir su alcance. Enumerar todos los entregables críticos del proyecto. Indicar los clientes y partes interesadas. Enumerar las principales funciones atribuibles a cada rol y sus responsabilidades. Crear una estructura organizativa para el proyecto, documentar el plan general de ejecución, hacer una lista de los riesgos, los problemas y supuestos. Gracias. Continúa, por favor, Anayeli. D. Nombramiento del equipo del proyecto. Define los objetivos y las responsabilidades intervinientes en la ejecución del proyecto y su localización en la estructura organizacional, complementándolas con información suficiente sobre las habilidades, experiencia y calificaciones necesarias para cumplir cada una de las funciones definidas. Una habrá de ser completada de nuevo cada vez que se identifique un nuevo rol. Al hacerlo, se debe tener en cuenta que ha de crear un organigrama detallado, definiendo el propósito rol real de cada función. Enumerar las principales responsabilidades y competencias, enumerando las habilidades y experiencias necesarias y fijando los criterios claves de rendimiento. Identificar el salario y las condiciones de trabajo. Establecer a quién debe reportar cada miembro del equipo. Ok, gracias. Muy bien, entonces esas 4 actividades son las que se realizan en esa primera etapa. Si se dan cuenta, es una etapa preparativa en realidad, pero que también nos permite decidir, nos permite determinar esencialmente el plan de negocio o el proyecto en sí, porque habla de un estudio de viabilidad. Entonces, aquí ya se va definiendo esos detalles. Es como la elección de lo que se va a realizar. Y también se empieza a detallar otros temas más organizacionales y también algunos temas presupuestales. La actividad es más que nada una revisión. Es una revisión si se está cumpliendo con todas las actividades que se están planteando. Luego tenemos algunos documentos, y estos sí me gustaría que los puedan copiar o les puedan tomar una foto, porque van a tener que investigar qué son o para qué sirven y presentarlo de forma grupal como tarea.
como tarea grupal. Entonces, les voy a dar un minuto para que puedan escribir o puedan tomarle foto y continuamos en un momento. Muy bien, avanzamos. Entonces pasamos a la siguiente etapa, la etapa 2 de planificación. Continúa, por favor, Elmer. Planificación. ¿En qué consiste la fase de planificación? Esta es a menudo la fase más difícil para un dictador, ya que tiene que hacer un importante esfuerzo de abstracción para calcular las necesidades del personal, recursos y equipos que harán de preverse para lograr la consecución a tiempo. Y dentro de los parámetros previstos, asimismo también es necesario planificar comunicaciones, contratos y actividades de adquisición. Se trata, en definitiva, de crear un conjunto completo de planes de proyecto que establezcan una clara hoja de ruta. Gracias. Muy bien, Elmer, muchas gracias. Bueno, aquí en la planificación, básicamente veremos en detalle todo lo que se va a necesitar para ordenar y estructurar de forma mucho más clara el proyecto. Porque ya hablamos de parámetros, hablamos de tiempos. Y hay una palabrita aquí que también les había hecho hincapié a los jóvenes el día de ayer, que es abstracción. ¿Sí se entiende cuando se habla de abstracción? Hola. ¿Nos podría decir, por favor, profesor? A ver, cuando hablamos de abstraer, es un término que generalmente se utiliza para poder em, entender, para poder entender lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, lo que sucede fuera de nosotros, lo que sucede fuera de nosotros, y poder entenderlo. Es decir, nosotros vemos algo, lo entendemos, lo comprendemos, pero esa es la primera etapa. Primero se entiende, se comprende. Eso es abstraer, abstraer. Vamos a poder entender, comprender, incluso se puede aprender de lo que está a nuestro alrededor, de nuestro entorno, que básicamente es el proceso de hacer ciencia, ¿no? De obtener conocimiento. Pero de ahí viene otra parte que sería la parte un poco más compleja, por decirlo así, porque aparte de abstraer, acá en este caso también, como hablamos de planificación, vamos a tener que trabajar con la información que hemos obtenido. Es decir, no solamente la información va a ser para nosotros, muy bien, ¿qué he visto? Por ejemplo, vemos, a ver, algo sencillo, a ver, algo sencillo. Mm, ¿A quién le gustan las puestas de sol? ¿A alguien le gusta la puesta de sol?
Y si no se entiende A lo mi que digo, profesor. por favor, ya, muy bien. Gracias, Flavia. Entonces, por ejemplo, si es que dijéramos, ¿cuántos pueden ir de repente a la playa? ¿No? De repente nosotros no podemos ir, pero quizá uno de nuestros amigos sí puede. Entonces, un amigo va a la playa y como que alguien desea preguntarle al amigo y cómo ha estado la puesta de sol. Entonces, él dirá, bueno, ha sido de esta manera, se ha sentido así, y se ha visto de esta forma el mar, los colores, todo eso. Entonces, él ha podido hacer un proceso de abstracción bastante detallado y también ha podido comunicar lo que él ha podido percibir. Entonces, aparte de abstraer, también tiene que existir esa facilidad para poder transmitir un mensaje. Y ese mensaje ya pasará por todo un tema eh, por todo un proceso neuronal, todo un proceso mental, ¿no? Para poder describir aquello que nosotros hemos visto previamente hacia los demás. Y eso es importante porque debemos aprender también a poder dejarnos entender y también hablar de manera clara, de manera que clara, de manera sencilla también, de manera sencilla, para poder llegar a los objetivos que nos planteamos. Hablamos de planificación, hablamos también de un equipo de planificación o un equipo de proyecto. Entonces, si trabajamos con personas, necesitamos obligatoriamente poder saber comunicarnos. ¿Puedes continuar, Ana, por favor? Como profesor no lo escuché. Digo, ¿puedes continuar? Sí. ¿Cuál es el objetivo de la fase de planificación? Establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, planear el curso de acción necesario para alcanzar dicho objetivo, prever qué documentaciones se utilizará para llevar a cabo el proyecto. ¿Hasta ahí, profesor? Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces acá también vamos a encontrar algunos objetivos claves. Hablamos bastante de lo que es documentación. Acá vamos a ver un poco más de documentación, incluso quizá más que en la primera etapa. Pero vamos a empezar con las actividades. Continúa, Flavia, por favor. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de planificación? A. Elaborar el plan de proyecto inicial. Debe reflejar el consenso sobre los elementos críticos del proyecto, apuntando el modo en que éste se va a gestionar. Es importante que logre crear la estructura de desglose del trabajo, desarrollar el diagrama de red, determinar las necesidades de recursos, determinar el presupuesto del proyecto, reflejar la organización del proyecto, especificar la metodología del control y gestión del cambio, definir las limitaciones del proyecto, los supuestos y los riesgos, crear un plan de comunicación, proporcionar un plan de gestión de la calidad y desarrollar un plan de adquisiciones. Ok, muchas gracias, Flavia. Entonces aquí vamos a poder ir estructurando. Bueno, acá son bastantes puntos dentro de una sola actividad, pero em, ya podemos ver que a dónde se dirige, a dónde se dirige esta etapa. Si podemos reparar un poco en todos esos puntos, nos daremos cuenta que en comparación con los modelos anteriormente vistos, aquí abarcan bastantes puntos que son puntos independientes en los otros esquemas, y acá se aborda en una sola actividad. Aquí es donde podemos ver la complejidad con la cual se maneja este modelo. Continúa, Daniela, por favor.
¿En dónde se quedó, profesor? La actividad B. Plan de comunicación. Esta herramienta tiene el objetivo de ayudar a transmitir la información correcta a las personas adecuadas en el momento preciso. Informa acerca de objetivos, estrategias, actividades y plazos en un ámbito de coherencia. Puede servir también para crear un programa de eventos de comunicación que asegure que todos los participantes en el proyecto se hayan siempre bien informados. Es vital para el éxito de cualquier proyecto y por eso ha de proporcionar listado de los grupos de interés de comunicaciones, definición de las necesidades de comunicación de los interesados, identificación de los eventos de comunicación requeridos, método y frecuencia de cada evento, asignación de recursos a los eventos de comunicación, construcción de una agenda de eventos de comunicación. Gracias. Continúa, Leti, por favor. Sí, profesor. Plan de gestión financiera. Permite establecer un presupuesto contra el cual se mide el gasto. Identifica la inversión mínima necesaria para cumplir con los objetivos específicos. Definiendo todos los diferentes tipos de gastos en el proyecto incurrirá mano de obra, equipos, materiales y costos de administración, junto a una estimación de valor de cada gasto. Debe ser claro en el establecimiento del gasto total y conviene que se asocie a un calendario, dividiendo cada partida por etapas. Para un director de proyecto, conseguir financiación es una... Profesor, ¿puede bajar porque ya no noto más? Profesor, ¿me escucha? Sí, Leti, era para que leas la parte C y luego leas la parte del costado. Ah, profesor, mil disculpas, la verdad que como estuve... Ya, profesor, Dale. disculpe, ¿lo puedo leer? Sí, la parte del costado. Ah, ya, profesor, mil disculpas, la verdad. Plan de gestión de recursos. Resume el nivel de recursos necesarios para completar un proyecto. Un plan de recursos debidamente documentado especificará con exactitud las necesidades de mano de obra, equipos y materiales necesarios para completar el proyecto. Esta plantilla de planificación de recursos también ayuda a obtener la aprobación de patrocinador y describe tipos de mano de obra necesaria para el proyecto, funciones y responsabilidad principal para cada tipo de trabajo, número de personas necesarias para cubrir cada rol, las partidas de cada equipo que se utilizarán, tipo y cantidades de equipos necesarios, importe total de los materiales necesarios. Gracias. Ok, muchas gracias, Leti. Entonces, acá cuando hablamos de recursos, vamos a conocer también nuevamente lo que les había mencionado respecto a lo que son los presupuestos, ¿no? Cuando hablamos de recursos también vamos a hablar de presupuestos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? ¿Y cuánto nos cuesta? ¿No? ¿Cuánto nos costará? ¿Puedes continuar, Maricielo? Dígame, profesor. ¿Puedes leer la actividad de? Plan de gestión financiera. Plan de gestión financiera. Permite establecer un presupuesto contra el cual se mide el gasto. Identifica la inversión mínima necesaria para cumplir con los objetivos específicos, definiendo todos los diferentes tipos de gasto en que el proyecto incurrirá. Mano de obra, equipos, materiales y costo de administración, junto con una estimación del valor de cada gasto. Debe ser claro en el establecimiento del gasto total y conviene que se asocie a un calendario, dividiendo cada
partida por etapas. Para un director de proyectos, conseguir financiación es una. ¿Puede bajar, por favor? ¿Dónde te quedaste? Es una. Financiación es una. Conseguir financiación es una. Conseguir financiación. Ah, ya, es una de las tareas más importantes. ¿No lo puedes observar? No, profesor. Se quedó conseguir financiación es una. A ver, ¿ahí lo ves mejor? No se mueve nada, profesor. A ver, hay que esperar un poco. ¿Ya se puede ver? No, profesor, se quedó ahí. Conseguir financiación es una, nada más. Ya. Ok, Maricelo, ya no te preocupes. A ver. Ya, profesor. ¿Puedes continuar, por favor, Elfer? Sí, profesor, ¿me escuchas? Sí. Lo que es plan de gestión de financiera. Sí. Permite establecer un presupuesto contra el cual se mide el gasto, identifica la inversión mínima necesaria para cumplir con los objetivos específicos, definiendo todos los diferentes tipos de gastos en que el proyecto incurrirá, mano de obra, equipos, materiales y costos de administración, junto con una estimación del valor de cada gasto. Debe ser claro en el establecimiento del gasto total y conviene que se asocie a un calendario, dividiendo cada partida por etapas para un director de proyecto conseguir financiación es una de las tareas más importantes y por eso, si se quiere asegurar un resultado positivo, hay que seguir las mejores prácticas en planificación financiera que recomiendan no pasar por alto. Tipos de costes laborales, las partidas de equipos necesarios, varios materiales necesarios por el proyecto, los costos unitarios de la mano de obra, equipos y materiales, otros tipos de costos totales como la administración, cantidad de dinero para contingencias necesarias. Muy bien, Elfer, muchas gracias. A ver, entonces acá cuando hablamos de financiación no solamente vamos a hablar de dónde se va a conseguir el dinero, sino también va a permitir ordenar y tipificar los costos o los costes, tipificar u ordenar o clasificar, si lo queremos decir de esa manera. Y menciona algo importantísimo en la parte última que son las contingencias. Dice cantidad de dinero para contingencias. Cuando hablamos de contingencias, vamos a hablar de situaciones que uno no espera, de que uno no planifica. Entonces, por lo general, se destina un dinero, se destina un dinero para ciertas eventualidades, para ciertos percances, si es que se quiere mencionar también de esa manera. Continúa, por favor. A ver quién está por aquí. Ana, por favor. La letra E, profesor. Sí.
Plan de gestión de calidad. Ayudará a establecer los objetivos de calidad que garanticen que los entregables productivos cumplan con las necesidades del cliente, además con la legalidad vigente. Por eso, este ha de comprender la siguiente información: identificación de los requisitos de los clientes, listado de presentaciones a producir, criterios de calidad establecidos para estos productos entregables, definición de estándares de calidad, acuerdo de los objetivos fijados con los clientes. Gracias. Gracias, Ana. Vamos a continuar con la actividad F. Anayeli. F. Proyecto de análisis de riesgos. Busca identificar todos los posibles riesgos que pueden presentarse para prever su mitigación, planificar su prevención y trabajar en los medios de eliminación que se emplearán. Caso de producirse el riesgo esperado, debe incorporar identificación de los riesgos, estudio de supuestos, categorización y priorización de cada riesgo, probabilidad de que los riesgos ocurran, cálculo de impacto de cada riesgo en este proyecto, caso de producirse. Muchas gracias. Actualmente, las normas internacionales, si es que nos centramos en las normas ISO, están basados en una filosofía de riesgos, pero no solamente de identificarlos, sino de poder prevenirlos. Continuamos. Actividad G. Elmer. Profesor. Plan de aceptación. Es un acuerdo con el cliente estructurado en torno a un calendario de tareas. Incluye una lista de presentación, actividades de prueba, aceptación, criterios y normas que deben cumplirse, así como el plazo para su finalización. En esta actividad ha de completarse la creación de una lista completa de todas las presentaciones del proyecto, confección de un listado de criterios para obtener la aceptación del cliente, puesta en práctica en la norma de aceptación que debe cumplir. Gracias, profesor. Muchas gracias. A ver, actividad H. Continúa Flavia. Plan de compras y gestión de proveedores. Delimita las necesidades de aprovisionamiento, describe el proceso contractual del nombramiento de proveedores y define el proceso para la adquisición de cada producto. Programando también los plazos para la entrega. Incluye requisitos de contratación, elementos necesarios para completar las adquisiciones y su justificación financiera, recopilación de información sobre los distintos proveedores, solicitud de presupuestos y selección y contratación de proveedores. Muy bien. Y encontramos la última fase, que sería la fase de revisión. Vamos a encontrar acá nuevamente los documentos que ya les había mencionado. Por favor, les doy un minuto para que lo puedan escribir, le puedan tomar foto, para que también puedan investigar de qué se trata, qué son y para qué sirven como trabajo grupal. A ver, les doy un minuto.
Bueno, continuemos. Tercera etapa, ejecución. ¿Puedes leerlo, por favor, Daniela? Ejecución. ¿En qué consiste la fase de ejecución? En base a la planificación, habrá que complementar las actividades programadas con sus tareas y proceder a la entrega de los productos intermedios. Es importante velar por una buena comunicación en esta fase para garantizar un mayor control sobre el progreso y los plazos. Asimismo, es indispensable monitorizar la evolución del consumo de recursos, presupuesto y tiempo, para lo que suele resultar necesario apoyarse en alguna herramienta. ¿Puedes continuar, por favor? Etapas se deben gestionar el riesgo, el cambio, los eventos, los gastos, los recursos, el tiempo y las actualizaciones y modificaciones. Ok, muchas gracias. Muy bien, acá este es un punto muy importante porque acá es donde va a radicar mucho la diferenciación de los modelos, porque aquí ya el documento en papel pasa a ser real, pasa a ser real. Vamos a observar algunos objetivos. Por favor, Julio, ¿podrías leer estos objetivos? Sí, profesor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de ejecución? Reforzar la comprensión de la meta de proyecto y los objetivos específicos por parte de todos los participantes. Fomentar la buena comunicación entre las distintas partes interesadas. Potenciar la responsabilidad individual. Asegurar la aceptación del proyecto. Cumplir con los plazos fijados en las condiciones estimadas de uso de recursos y presupuesto entregando productos de calidad. Muchísimas gracias. A ver, Leti, continúa, por favor. Sí, profesor. Cuidada. Ya, gracias. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de ejecución? A. Asignar paquetes de trabajo asociados a cada actividad a todos los miembros del equipo. Es importante que las explicaciones sean claras, entrar en excesivo detalle. B. Coordinar actividades y recursos en función de las prioridades establecidas y observando las dependencias marcado en el programa. C. Gracias. Aclararlas. Está bien, gracias, Leti. Profesor, gracias. Ok, Maricielo, continúa las dos siguientes. C. Acatar las deadlines y plazos para cada evento o entrega de productos intermedios, evitando retrasos que puedan afectar negativamente a otras actividades o al curso global del proyecto. Monitorizar el consumo de presupuesto, tratando de economizar y sin superar las provisiones planeadas, llevando a cabo un control de gastos adecuados. Gracias. Gracias. Continúa la E y la F, por favor, Elfer.
¿Me escuchas, Elfer? Continúa, por favor, la E y la F. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, continúa, por favor, la E y la F. Ya. Hacer un seguimiento del uso de los recursos, especialmente en lo que comporta a los destinados a participar en actividades de la cadena crítica, o si no se está empleando este método de gestión de proyecto en todas aquellas con un impacto relevante para el progreso del proyecto. F. Controlar la relación entre tiempo consumido y proporción del proyecto completada. Se trata de optimizar esta relación y poner soluciones a tiempo cuando se observen descompensaciones. Listo, muchas gracias, Elfer. Continúan las dos siguientes, Ana, la G y la H. Ana, ¿me escuchas? Sí, profesor. Detectar desvíos partiendo del seguimiento, esta detección será posible en condiciones suficientes para implementar una solución que dé respuesta a los problemas que las originaron. Lo más importante es el tiempo de reacción que sea suficiente para garantizar el margen de respuesta. H. Informar sobre las desviaciones detectadas, tan relevantes como su detención, es el poner en conocimiento de los interesados la situación y la propuesta de cambio, así como el modo de proceder a corregir la desviación y el plazo de tiempo necesitado para hacerlo. Gracias. Gracias, Ana. Continúa Anayeli. Y implementar acciones correctoras o modificaciones. Deben ser comprendidas y aceptadas por los interesados y proporcionar una respuesta satisfactoria que encauce de nuevo el proyecto sin extender sus efectos negativos. J. Controlar y gestionar los cambios, venciendo la resistencia inicial y potenciando el feedback. Muy bien, gracias. Bueno, aquí en la última parte nos habla sobre lo que es el feedback. Sobre lo que es el feedback. Feedback lo vamos a entender como retroalimentación, ¿sí? Feedback, retroalimentación. Solo que se utiliza más la palabra en inglés. Así como en las anteriores etapas, aquí también vamos a observar algunos documentos importantes, así que me gustaría que puedan escribirlos
para adjuntarlos también a la tarea que hemos venido diciendo, ¿no? Les doy un minuto. Continuemos. Cuarta etapa, seguimiento y control. Continúa, por favor, Elmer. ¿Me escucha, profesor? Sí. Ya. Seguimiento y control. ¿En qué consiste la fase de seguimiento y control? Esta fase comprende los procesos necesarios para realizar el seguimiento, revisión y monitoreo del progreso del proyecto. Se concibe como el medio de detectar desviaciones con la máxima premura posible para poder identificar las áreas en las que puede ser requerido un cambio en la planificación. La etapa del seguimiento y control se encuentra normalmente asociada a la ejecución de la que no puede concebirse de forma separada. Aunque por su importancia y valor crítico para el proyecto, en esta guía se trata de mantener independientemente. Ok, muchas gracias. Esta cuarta etapa se puede hablar como una etapa complementaria porque va a estar en constante observación de lo que es la ejecución del proyecto. Se va a dar prácticamente en forma paralela. Aquí tenemos algunos objetivos. Flavia, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la fase de seguimiento y control? Detectar desviaciones, actualizar el plan de gestión del riesgo, prever las medidas correctoras a tomar en cada caso y preparar un plan de contingencias. Muy bien. En esta última parte, en este último punto, es importante resaltar que nuevamente las contingencias son situaciones inesperadas, pero que igual se tiene que implementar un plan para poder reducir las pérdidas o reducir lo más que podamos las pérdidas que puedan ocurrir si se pueden presentar situaciones muy difíciles o situaciones em, que necesitan la demanda de muchos recursos. Continuamos. Daniela, las dos primeras actividades. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de seguimiento y control? A. Actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión de proyecto. Es muy recomendable apoyarse en metodologías de gestión de proyectos, como el diagrama de Gantt, PERT, CPM o método de la cadena crítica para facilitar esta tarea y ganar en capacidad de control. B. Definición y establecimiento de los indicadores clave de gestión que aportarán métricas sobre las variables más relevantes a controlar. Deben aportar información de valor y ser realistas en cuanto al coste de la obtención de métricas y el esfuerzo necesario para llevar a cabo
hace falta designar estos datos y contar con fuentes de verificación para cada grupo de indicadores. Gracias. La C y la D, por favor, Julio. Monitorización de los indicadores claves de gestión. Se debe someter a una frecuencia periódica que garantice el tiempo de reacción necesario para actuar caso de detectarse una desviación. De comunicación de desviaciones. Lo más importante a tener en cuenta en esta acción es la claridad y precisión en la transmisión del mensaje, que se debe completar con la puntualidad en el contacto y la correcta elección del interlocutor. Gracias. La E y la F, por favor, Leti. Sí, profesor. Planificación y puesta en marcha de acciones correctoras. Se deberán procurar la idoneidad y economía de recursos y preservar una nueva recogida de métricas que permite comprar si los resultados vuelven a encuadrarse en los valores esperados. Creación de un plan de contingencia que cumpla la función de plan B y recupere, en la medida de lo posible, en curso óptimo del proceso de proyecto. Gracias. Muy bien, gracias. Justo en el punto E, donde dice comprar, no es comprar, sino es comparar, que permita comparar si los resultados vuelven a encuadrarse en los valores esperados. Y bueno, creo que en el punto F, donde menciona plan B, creo que está por demás explicarlo. Cuando entendemos plan B es el plan que se ha determinado o que se pone en acción cuando el primer plan o el plan A no surte efecto. De forma bastante sencilla para explicar. Bueno, aquí también vamos a encontrar algunos documentos, así que por favor les doy un minuto para que puedan apuntarlo. Eso lo adjuntamos a la tarea que estamos viendo por cada etapa. ¿Tienen un minuto? Muy bien, continuamos. La quinta etapa es la fase de cierre. Por favor, Maricielo. Ya, profesor. 5. Cierre. ¿En qué consiste la fase de cierre?
Esta fase comprende todos los procesos orientados a completar formalmente el proyecto y las obligaciones contractuales inherentes. Una vez terminado este estadio, se establece formalmente que el proyecto ha concluido. Gracias. Gracias. Elfer, ¿puedes leer, por favor, los objetivos y las actividades? El profesor me aparece cuál es el objetivo de la fase de cierre. ¿Eso? Sí, y las actividades. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la fase de cierre? Lograr aceptación de los entregables, obtener la firma de los documentos de cierre. ¿Qué actividades tienen lugar durante la etapa de cierre? A. Evaluar cada actividad y fase de proyecto. B. Hacer una valoración del proyecto en su conjunto. C. Llegar a un acuerdo con el cliente sobre todos los puntos a tratar. D. Formalizar la aceptación del proyecto. E. Transmitir la información y información complementaria acordada. F. Organizar la salida de los equipos de trabajo. G. Entregar la documentación del proyecto al cliente. Ok, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos los últimos documentos para esta quinta etapa. Les voy a dar un minuto para que puedan escribirlos. Entonces entenderemos que en la fase de cierre vamos a culminar con lo que es el proyecto y vamos a determinar el documento final para la presentación de los posibles clientes. Bueno, ese es el enfoque que se le da a este modelo como una herramienta de trabajo y como una propuesta comercial incluso. Porque hablamos del tema de aceptación, el tema de la valoración. Muy bien, entonces aquí es donde culminamos de revisar este modelo. ¿Hay alguna pregunta que puedan mencionar, jóvenes? ¿Algo que haya quedado, alguna duda? Ninguna, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces, como parte final, vamos a ver el esquema mínimo y lo que... A ver, espérense. A ver si lo puedo... Ahora sí se puede. Muy bien. A ver. En el esquema mínimo ya habíamos visto los cuatro... los primeros 8 puntos ya se les había mencionado o ya se les había pedido que lo vayan elaborando como parte de sus tareas grupales. Entonces, como ya están viendo una serie de documentos para que puedan investigar para
para este documento que hemos visto. Entonces lo que les voy a pedir solamente es que avancemos con uno de estos puntos, con el punto I. Con el punto I, que sería el 9º, sobre las metas, resultados y efectos esperados del proyecto. También lo van a desarrollar de forma grupal. ¿Me dejó entender? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, entonces, aunado a lo que ya se les ha estado pidiendo por etapa del modelo que hemos visto, vamos a añadir este punto I para que también lo desarrollen y lo vamos acoplando a los 8 puntos anteriores que ya han desarrollado. Tendrían como plazo, como no es demasiado, sería para el día domingo. Para el día domingo, por favor. Tienen todo el día domingo para que lo puedan enviar. Bueno, hasta aquí sería la sesión con su grupo, jóvenes. Ya a las 5 de la tarde recuperaremos la clase del día lunes. Procuraré no excederme de la hora y media para que puedan también ocuparse de sus demás actividades. Muchas gracias ante todo por su participación. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos en un rato. Ya, profesor. Profesor, Muchas gracias. Listo, cuídense. Hasta más tarde. Cuídense mucho.